Muchas gracias, Humberto. Buenos días para todos. Bueno, en la reunión anterior habíamos comentado los beneficios de las empresas PYME, los beneficios impositivos, y ahora, a propósito de normas recientes que han modificado la categorización y los parámetros de pymes, nos pareció oportuno hacer un comentario acerca de estas. Y nos referimos concretamente a la resolución de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 121 del 2023 y la disposición de la Subsecretaría PYME 88 del 2023 del 29 y 31 de marzo de este año, respectivamente. Bueno, nuestra clásica hoja de ruta, arrancamos recordando la definición y los parámetros establecidos por la Ley 24.467 para ser considerado no PYME. Inmediatamente después vamos a analizar el nuevo anexo 1 de la resolución 220 que fue actualizado por estas normas que mencionamos, donde se establecen determinados parámetros novedosos para caracterizarse como PYME, un tema nuevo que se define qué es empresa, que antes no estaba definido en ninguna norma reglamentaria. Vamos a repasar las características relevantes generales, vinculado básicamente con el tema tope de ventas, que justamente fue actualizado por estas normas, las caracterizaciones según activo y personal ocupado, qué pasa con las empresas nuevas y relaciones de vinculación y control, lo nuevo también que hay modificaciones en tema de formas asociativas, en este caso las establecidas en el título cuarto de nuestro capítulo 16 del Código Civil y Comercial, también que se incorporó contratos de fideicomiso. Posteriormente vamos a ver que el certificado PYME también tiene algunas novedades vinculadas con la vigencia, vinculadas con su renovación y fundamentalmente con sus efectos. Y lo último, lo que nos parece lo más importante va a ser lo nuevo de estas normas y como se trata de un ciclo de actualidad y un ciclo práctico, lo importante que tenemos que saber. Bueno, la definición de pymes. La definición de pymes arrancamos con las normas de creación y de promoción originales, la ley 24.467 y la ley 25.300, donde ambas delegaban en la autoridad de aplicación correspondiente los condicionamientos que establezcan las condiciones para ser pyme. Lo que tenemos que mencionar, también la otra norma, es la resolución de la CEPYME, ex-CEPYME 220/2019, como todos la conocemos, con sus actualizaciones periódicas. Las últimas actualizaciones y modificaciones son generadas por estas dos normas que mencionamos, la resolución 121 de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y la disposición 88 de la Subsecretaría PYME. Lo que sí tenemos que mencionar, porque bueno, las normas de la autoridad de aplicación cambió. ¿Por qué cambió? Porque el decreto 50 de 2019 había aprobado el nuevo organigrama de la Administración Nacional, donde se derogó la existencia de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que nosotros llamábamos vulgarmente o comúnmente CEPYME, y estableció que la autoridad de aplicación de las leyes 24.467 y la ley 25.300 es la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, y esta delegó en la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa los parámetros para ser considerada PYME. Con lo cual, fíjense que por esto estas normas están modificando a la resolución de la ex Secretaría de Emprendedores PYME 220 de 2019. Bueno, y dicho esto, vamos a ver la definición de pymes del artículo segundo de la ley 24.467. Acá lo que tenemos que saber que esta ley original de las pymes encomendaba a la autoridad de aplicación a definir características de empresas que serán consideradas pymes, pudiendo contemplar especificidades propias de distintos sectores y regiones del país. Y esto, lo que es más importante, con base en algunos o todos de los siguientes atributos. Atributos que ya conocemos, que los tenemos resaltados: atributo de personal ocupado, atributo de valor de ventas, en este caso tope de ventas,
Y por último, el valor de los activos aplicados al proceso productivo. También establecía que esta autoridad de aplicación debía revisar anualmente la definición de pymes para, en la medida que corresponda, actualizar parámetros y especificaciones, establecer limitaciones aplicables a las empresas que controlen o estén vinculadas con grupos nacionales económicos o extranjeros. Y por último, y esto también es importante porque cambió por estas normas que mencionamos cuando comenzamos la charla, establecía que los beneficios vigentes para las pymes serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por pymes. Y lo resaltamos porque esto cambió por estas normas. Bueno, caracterización PYME, en este caso la resolución 220 de la ex CEPYME. ¿Qué es PYME registrada? Bueno, tenés que registrarte, punto. Tenés que inscribirte. Establece que a los fines de lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 24.467, que fue justamente lo que comentamos en la hoja anterior, serán consideradas micro, pequeñas o medianas empresas aquellas que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el nuevo anexo 1 modificado de la resolución 220-2019, se inscriban. Es decir, una empresa puede ser pyme porque le da los límites de personal ocupado, porque no está vinculado o controlada con una empresa local que no lo sea, porque le da tope de ventas. Pero mientras no se inscriba formalmente en el registro, no es pyme y no va a tener ningún beneficio. Y esto es fundamental. Si la empresa que asesoramos cumplimenta las condiciones para ser pyme, hay que inscribirla, porque los beneficios no son automáticos. Hay que estar en el registro de empresas pyme con el certificado correspondiente, como ya vamos a ver, para ser acreedores de los beneficios. Y bueno, vamos a repasar el nuevo anexo 1, modificado por las normas que ya mencionamos de la resolución de la ex CEPYME 220/2019. Vamos a ver la definición de empresa, que esto es nuevo, nunca estuvo definido lo que es empresa. Vamos a repasar las características relevantes generales, vinculadas con las actividades y sectores, eventualmente actividades excluidas y ventas totales anuales y topes. Y después las características relevantes particulares, que están dadas por el tope de activos y por el tope de personal ocupado para determinadas actividades. Vamos a repasar qué pasa con las empresas nuevas, con las relaciones de vinculación y control, y lo nuevo, que son las formas asociativas y contratos de fideicomiso que antes no estaban contemplados en las reglamentaciones de las pymes. Bueno, definición de empresa, esto es nuevo. El artículo primero del anexo 1 de la resolución 220 de la ex-CEPYME establece que se entiende por empresa a toda unidad económica que desarrolle, y esto lo resaltamos, con ánimo de lucro, el ejercicio habitual de una empresa basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, que utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de capital y o el aporte de mano de obra. ¿Qué comprende? Y la reglamentación de esto establece expresamente que comprende monotributistas, profesionales que desarrollan actividad independiente, comerciantes y sociedades. Y esto es importante por lo que vamos a mencionar en un ratito, donde si yo soy un profesional y tengo actividad independiente, puedo ser pyme, ¿sí? Con la limitación que ya vamos a ver. Y la otra cosa que queremos resaltar es que esta norma establece que tienen que ser entidades con ánimo de lucro, es decir, que excluye, por ejemplo, a las entidades civiles, a las asociaciones civiles sin fines de lucro, excluye a las mutuales, y con respecto a las cooperativas, las incluye, pero entiendo que por excepción. Seguimos, características relevantes generales. Acá la norma de la reglamentación con referencia a la categorización establece que al incorporarse al registro PYME, se categoriza a las pymes en un sector y tramo determinado, y resaltamos sector y tramo. El sector a que pertenecen se determina de acuerdo a la actividad principal de la empresa, y el tramo se asigna en función de los montos de ventas totales o de su cantidad de empleados. Esto lo hace en forma sistémica cuando entro para hacer mi inscripción. Bueno, seguimos en características generales y en características generales tenemos acá
diferentes sectores, que están prácticamente están todos: agropecuaria, industria y minería, servicios, construcción y comercio, y en cada uno de ellos la sección a la que corresponde con alguna limitación, básicamente en el H y en el R. Bueno, actividades excluidas. La norma establece que no serán consideradas micro, pequeñas ni medianas empresas aquellas que tengan como principal alguna de las siguientes actividades: servicio de hogares que contraten servicio doméstico, servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales, administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, y por último, servicio relacionado con juegos de azar y apuestas. Estas empresas nunca pueden ser pyme porque están expresamente excluidas. Y si vamos a la página web del Ministerio de Economía, determina que no pueden registrarse, es decir, no pueden ser pymes nunca. Los socios de sociedades, y esto que es importante, los directores que no ejercen una actividad independiente. ¿Sí? Ustedes saben, puedo ser director de una empresa y profesional independiente. Por mi actividad de director no puedo ser pyme, pero si mi actividad principal es ser un profesional independiente, por esa actividad sí. Esto tenemos que saberlo porque, bueno, hubo algunos comentarios y algunas posiciones encontradas hace algunos años del tema, donde finalmente se aclaró que los directores no podían ser pyme, y de detectarlo la autoridad de aplicación iba a dar de baja esa registración como pyme. Y tampoco pueden registrarse, y acá está aclarado, las organizaciones sin fines de lucro, que está expresamente excluido, con, a mi juicio, la excepción, como vamos a ver un ratito, de las cooperativas. Bueno, este es el tope de venta para las actividades generales. Acá tenemos lo que tenemos que comentar del tope de ventas, que se actualiza anualmente. Básicamente, el año pasado se había actualizado en marzo de 2022. Este año, en promedio, es casi 90-100% el tope de ventas, con lo cual lo que tenemos que saber es que el monto de ventas para ser categorizado en la categoría que corresponda, que recordamos son 4: micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2, se toma el promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales cerrados, se excluyen las exportaciones y el IVA, y tiene alguna particularidad que vamos a resaltar ahora. Y esto es muy importante. ¿Qué se entiende por ventas totales anuales? Como dijimos recién, la norma define por ventas totales anuales el monto de la venta que surja del promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales cerrados. Pero lo que tenemos que saber, y es muy importante, que se toman las ventas de los últimos 3 años fiscales cerrados en forma histórica. Con lo cual, yo hoy, si tengo cierre de diciembre, tomo las ventas enero-diciembre de 2020, más las ventas enero-diciembre de 2021, más las ventas enero-diciembre de 2022, a valores históricos, una sumatoria simple. Con lo cual, con el efecto de la inflación de los últimos 3 años, ¿cuál es la novedad y qué es lo que le quiero transmitir a ustedes? Que muchas empresas que estaban siendo categorizadas como mediana tramo 1, por la actualización de los topes, pueden ser recategorizadas como pequeña empresa. Y esto abre la puerta a un montón de nuevos beneficios que no tienen las medianas, que sí tienen las micro y pequeñas. Como por ejemplo, y los más importantes, 100% de pago a cuenta del impuesto y débito y crédito bancarios, pago a cuenta de ganancias, más el IVA diferido. Es decir, financiamiento gratis de lo que cobré de IVA por 60 meses, por 60 días. Fíjense qué importante que es esto. Y esto está expresamente previsto en esta nueva norma, más allá que todos sabíamos que se tomaban las ventas históricas, ahora expresamente dice que las empresas responsables inscritos o monotributistas, para la base de los 3 últimos ejercicios, se toman las ventas declaradas en la FIP sin ajustar, y si son empresas de ventas exentas de IVA, se toman las ventas de los últimos 3 ejercicios comerciales. Fíjense en qué importante. Bueno, ahora vamos a la caracterización particular sobre activos. Las empresas que realizan una actividad dentro de intermediación financiera, seguros o servicios inmobiliarios cumplen un parámetro adicional.
los activos no pueden superar los 193 millones de pesos según la declaración jurada última de impuesto a la ganancia presentada. Con lo cual, bueno, estas empresas tienen limitación adicional. La otra característica particular, la caracterización según personal ocupado. En caso de actividad de comisionistas, consignatarios o agencia de viaje, no se toman ni las ventas ni el activo, solo se toma la cantidad de empleados promedio de los últimos 3 ejercicios cerrados según el F931. Y acá tenemos cuál es la categorización y cuál es el tramo en función de la actividad, servicios o comercio, si le aplica el tramo micro, pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2, para las actividades de comisionistas, consignatarios o agencias de viaje. Bueno, relaciones de vinculación y control, esto no ha cambiado, pero nos pareció bien repasarlo. La norma establece, el anexo 1 de la ex CEPIME, resolución 220-2019, no serán considerados pymes aquellas que controles estén controlados o vinculadas con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales condiciones. ¿Qué se entiende por vinculación? Cuando participa más del 20% y hasta el 50% capital de otra. En este caso, todas las vinculadas deben complementar en forma individual los requisitos para ser pyme. Control, grupo económico, que se entiende cuando es controlado o controlante más del 50% del capital de otro. En este caso, los requisitos se analizan en forma conjunta. La actividad principal será la actividad de la controlante grupo económico. Para el cálculo de las ventas totales anuales se consideran los montos de ventas consolidados del grupo, sin tener en cuenta obviamente las transacciones entre grupo. Respecto al límite de activos, el activo consolidado del grupo económico, cuando la actividad principal de la controlante se encuentra alcanzada por el límite de activos. En otro caso, el activo de las empresas en forma individual, cuando la actividad principal de la controlada se encuentra alcanzada por el límite de activos y solo sobre esta. Tenemos esa particularidad para tener en cuenta. Por último, cuando existan relaciones de vinculación o control con empresas extranjeras, se deberá consignar el valor total de ventas de las mismas, pero en este caso contemplando el 100% de las exportaciones. Esa norma no ha cambiado, pero queríamos repasarlas. Formas asociativas. Dijimos que son las formas asociativas incluidas en el título cuarto del Código Capítulo 16 del Código Civil y Comercial. Le hacemos referencia a las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias, los consorcios de cooperación, y la norma también establece como forma asociativa a las cooperativas. Y acá lo resaltamos porque la norma anterior establecía que podían estar dentro de formas asociativas las cooperativas de segundo o de ulterior grado. Es decir, las cooperativas de primer grado no podían ser consideradas pyme. Bueno, ahora sí, esta es una modificación importante y ahora todas las cooperativas pueden ser pyme, en la medida obviamente que cumplimenten los parámetros que estamos mencionando. Antes solamente podían ser las de segundo o último grado, ahora todas, las de primera también. Requisitos. Para hacer extensivos los beneficios pyme a las formas jurídicas asociativas, es requisito que todos sus miembros o integrantes sean pymes, algo lógico. Para realizar la solicitud de inscripción es necesario cargar el detalle de cada uno de los miembros o integrantes, ya sea que se trate de personas jurídicas o físicas, para verificar la condición de pyme de cada uno. Con lo cual, acá lo importante, más allá de las formas asociativas, todas las cooperativas, sea de primer, segundo o último grado, pueden llegar a ser pymes, siempre y cuando complementen los requisitos y parámetros que estamos mencionando a partir de esta nueva modificación. Bueno, empresas nuevas. En caso de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo tanto de las ventas anuales como personal ocupado, se promedia la información de los ejercicios comerciales. Si la empresa tiene un ejercicio irregular, las ventas se anualizan, y esto es importante, aquellas empresas nuevas que no poseen un ejercicio comercial de año fiscal serán categorizadas como microempresas hasta que, bueno, puedan empezar a topearse los montos de ventas anuales. Esto es nuevo, antes no estaba y ahora sí. Reorganización societaria. Ante supuesto de fusión y escisión, a efecto de ser considerado micro, pequeñas, medianas tramo 1, medianas tramo 2,
Las empresas continuadoras, lo resaltamos, continuadoras, deberán informar dicha situación mediante declaración jurada a través de la plataforma Aquellos Efectos. Se fijará en la página web de las empresas pymes o a través de la plataforma TAD, trámites a distancia. Junto con las ventas y el empleo de las empresas antecesoras se hubieran tenido individualmente en los periodos alcanzados por la presente medida. Se depone que el análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la empresa continuadora se realizará sobre los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales cerrados. Bueno, esto es importante, es algo nuevo, habrá que ver cómo se reglamentará. Esto nuevo también, contrato de fideicomisos. Un fideicomiso puede ser considerado pyme cuando sus empresas beneficiarias, fideicomisarias y o fiduciarias revistan dichas condiciones. Es decir, todos los actores del contrato de fideicomiso sean pymes. Excepción a las fiduciarias, que son los gerenciadores, ¿no?, de los fideicomisos, que únicamente nos testen un rol de administración del patrimonio fideicomitivo. Bueno, con lo cual, temas fideicomisos, con esta excepción, pueden ser pymes. Bueno, vimos las nuevas normas y los nuevos parámetros en algunos casos del anexo 1 de la resolución 220 de la ex-PYME, y ahora vamos a la registración, certificado PYME propiamente dicho. La solicitud de inscripción al registro de empresas PYME puede realizarse en cualquier momento, es decir, yo soy un contador, tengo un cliente nuevo, veo que es PYME y nunca hizo el trámite, el contador anterior del trámite. ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Tengo que esperar la fecha de cierre? No, lo puedo hacer en cualquier momento, puedo hacerlo hoy, no hay ningún problema. Emisión certificado PYME. Una vez analizada la información y verificado el cumplimiento, se emite el certificado PYME, que a partir del certificado PYME yo puedo gozar de los beneficios, en este caso los beneficios tributarios, pero hay más beneficios, normas de crédito especiales, líneas bancarias, etc. Renovación. Se podrá iniciar el trámite de renovación a partir del primer día del cuarto mes posterior del cierre del ejercicio. Fecha de cierre de diciembre, bueno, justamente a partir de este mes, el primer día de este mes, podemos hacer la renovación. Bueno, renovación automática. Este es el procedimiento reglamentado por la resolución 4642. Bueno, nos remitimos en mérito a la brevedad de ella, pero bueno, tiene en cuenta la información de las declaraciones juradas de IVA presentadas, obviamente, y yo lo puedo hacer es rectificar en la medida que detecte la existencia de algún error u omisión. Bueno, y este sí es importante, ya vamos cerrando. Vigencia del certificado MIPYME, tema especial recategorización por autorización de ventas. El certificado MIPYME tiene vigencia desde su emisión y hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante. Repasando, impuesto al débito, si yo soy mediana tramo 1 y a raíz de la recategorización paso a ser pequeña y paso a tener el 100% del beneficio de pago a cuenta de impuesto al débito, que es muy importante, va a ser a partir del día de la emisión. Ustedes saben que el certificado tiene un día de emisión. Es decir, los hechos del 14 de abril, bueno, en el sistema registral te va a figurar que sos pequeña desde abril, con lo cual desde la declaración jurada de abril puedes diferir el IVA, el pago del IVA, 60 días gratis. Validez del certificado PYME será siempre resultado de la última solicitud de recategorización efectuada por la empresa. Rectificación de datos, en caso de que una PYME con certificado vigente rectifique su solicitud, dicha solicitud interrumpe la vigencia anterior y obviamente es nueva. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos cierre diciembre, ya los montos cambiaron. Pero si tenés cierre noviembre para atrás, tenés que recategorizarte, porque si tenés cierre noviembre, tomaste la tabla, la recategorización la hiciste con la tabla de marzo, ¿sí? Y como la tabla cambió, ahora podés volver a presentarla, te recategorizás y la autoridad de aplicación te responde rápidamente con la nueva categoría. Y esto es muy importante, que tenemos que saberlo por los beneficios, el salto de beneficios que hay de ser mediana tramo 1 a ser pequeña pyme. Ténganlo en cuenta porque la verdad que es muy importante. Bueno, entonces, repaso.
Lo nuevo, definición de empresa, de organización societaria, se prevé el tema del contrato de fideicomiso para hacer pymes, cooperativas, que ahora pueden ser todas las cooperativas pymes, antes de segundo o tercer grado, y validez certificado pyme, rectificación de datos, por lo que dijimos recién. Y lo importante, y no me canso de resaltarlo, ingresos anuales para el tope de ventas, el tope más popular, según declaración jurada o balance, con el importe de ventas a valores históricos. Y por último, si tengo una fecha de cierre distinta a diciembre y ya me recategoricé, como cambiaron los límites de tope de venta, pueden optar por hacer la rectificación a los fines de categorizarse en una categoría, valga la redundancia, menor y poder acceder a un montón de beneficios que siendo mediana tramo 1 tienen, pero bueno, siendo pequeño o micro tienen un montón más de beneficios. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva el material. Gracias, Humberto. María Cecilia nos pregunta si un monotributista que está inscrito solo por alquilar un inmueble propio puede ser pyme. La respuesta es sí. Y para que no queden dudas, esto está incorporado en la definición de empresa en el nuevo anexo 1 de la resolución de la CEPYME 220/2019, que define como empresa toda unidad económica que desarrolle con ánimo de lucro el ejercicio habitual de una actividad basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios, y que utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión del capital y o el aporte de mano de obra. Con lo cual, más allá que no teníamos dudas, bueno, si yo alquilo, tengo un riesgo y tengo una inversión de capital. Con lo cual, la respuesta es sí. Un monotributista por el alquiler puede ser pyme. Nancy nos pregunta si se pueden rectificar la presentación pymes, quedó automáticamente presentado por vencimiento de plazo y detectó varias ventas exentas que iban con un cero más. La respuesta es sí, Nancy, puedes rectificar en cualquier momento. Patricia nos pregunta, ¿un monotributista también debe presentar en ventas exentas el monto facturado como monotributista? Sí, por supuesto, debe incorporar todos los ingresos para hacer una correcta clasificación del tope de ventas. Sebastián nos pregunta, certificado PYME de empresas vinculadas nacionales. El caso concreto es, la empresa posee 50% de otra. Para el límite de los activos, debe considerar el activo, pero ¿qué pasa con el mayor valor del PVP de las acciones? ¿Lo debe depurar? Bueno, el primer tema es que tenga cuidado porque para que vea la limitación de controlado o controlante, tienen que poseer más del 50%, no el 50%. Recordamos que la participación entre el 20 y hasta el 50% es la definición de empresas vinculadas y ahí se tiene que tomar el límite de activos en forma individual. Pero si fuera el límite más del 50% de controlante, eso está expresamente previsto por ese tratamiento de los activos en el punto 8.3 del anexo 1 de la nueva resolución 220/2019, que establece que si la empresa no es controlante, es decir, es la controlada, se tiene que tomar el activo individual. Mientras que si la empresa es la controlante, se tiene que tomar el activo del grupo económico consolidado. Y por último, Jaime nos hace dos consultas. La primera es respecto del nuevo tema del contrato de fideicomiso que se puede incorporar como pyme. En este caso, los integrantes son fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios. Nos comenta que no son empresas, sino son personas humanas que no resultan ser sujetos pyme. ¿Se puede categorizar como pyme el fideicomiso? La respuesta es no. Todos los actores del contrato fideicomiso, fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios, con la excepción que dijimos, tienen que ser todos pymes. Recordamos que una persona humana puede ser pyme. Está directamente en la aclaración de la definición de empresa, que también pueden ser pymes los monotributistas, los profesionales con actividad independiente, etcétera, y excluía, como ya dijimos, a los directores de sociedades anónimas y los socios de sociedades. Pero si son todos profesionales, pueden ser pymes, por más que sean personas humanas. Pero lamentablemente todos los actores del contrato fideicomiso tienen que ser pymes para que el fideicomiso pueda llegar a ser pyme, siempre y cuando cumplimente los límites y los parámetros que corresponden. Y por último,
Nos pregunta Jaime también, ¿puede ser PYME una empresa cuyos dos accionistas que tienen el 100% del paquete accionario son, que son personas físicas, pero son residentes del exterior? La respuesta es sí, no hay limitación si los accionistas son nacionales o extranjeros, en la medida que sean personas físicas. Muchas gracias.